Bienvenidos a una nueva edición del Mundo Nos Vigila, siempre aquí por las pantallas de América. El día de hoy el tema que nos trae es un tema muy actual, pero que también, como siempre, hace años del cual se viene hablando. El Big Pharma, la teoría del Big Pharma, las grandes farmacéuticas. ¿Lucran con nuestra salud o no? Eso es algo que hoy vamos a preguntarle al invitado que tenemos. El doctor Guillermo Rodríguez Duré nos va a estar acompañando y vamos a hacerle las preguntas, tanto en el plano internacional, las grandes compañías farmacéuticas, cómo arrancó esto del coronavirus y si es cierto que los mismos responsables que tienen la cura o que tienen parte de la cura, no solamente la vacuna, también son los originarios en esta investigación que aún no se esclarece sobre el origen del coronavirus. También sobre la vacuna, tanto a plano local aquí en Paraguay como lo está viviendo el parte médico y a nivel internacional. Todo lo que necesitamos saber sobre la teoría del Big Pharma bastante actualizado. Así que no te muevas, que ya estamos con el doctor Guillermo Rodríguez Duré. Y como ya habíamos dicho al comienzo del programa, el invitado de lujo que hoy tenemos, que traspasó todo lo que tiene que ver los departamentos de Paraguay y por qué no también del país. El polémico, pero el muy reconocido doctor Guillermo Rodríguez Duré. ¿Cómo estás, doctor? Se tomó un tiempo y le agradecemos para atendernos, así que queremos entrar ya con usted, conocido y reconocido, como bien decía, en las redes sociales, sobre todo para la gente que no estamos habituados, ya que usted está en Ciudad del Este más precisamente. Hola, muy buenas tardes. Un saludo amable también a toda tu audiencia ahí. Un placer estar compartiendo en esta tarde junto a ustedes. Doctor, para entrar ya en el tema que creo que nos apasiona y nos trae a ambos aquí, a la audiencia también, la gran teoría del Big Pharma. Le explicaba a la gente un poco al comienzo del programa lo que confabulan muchos de estos amantes de teorías conspirativas, refiriéndose a que las grandes compañías farmacéuticas nos mantienen o no enfermos, estos misterios y sobre todo también esa confabulación que dicen tener con algunos médicos, ya sea en busca de popularidad o el famoso bonus de fin de año cuando el médico te recomienda siempre pareciera del mismo laboratorio. Y así arranca lo que sería la base de esta teoría, ¿no, doctor? Mira, se habla mucho a los amantes de las conspiraciones, siempre se especuló en relación a esto, ¿verdad? Yo no puedo dar testimonio de manera concreta por algún tipo de hecho que yo conozca, ¿verdad? Pero sí reconozco que es algo que se ha hablado a nivel mundial siempre, de que las grandes farmacéuticas manejan inclusive en alianzas con los gobiernos, en alianzas con diversos sectores políticos que de alguna manera le mantienen a una población, por así decirlo, bajo este sistema, de manera rotativa. Pero como bien te digo, yo no puedo dar fe de esto de una manera concreta, ¿verdad? Porque no tengo pruebas para hablar de ello, pero sí algo con lo que se especula siempre. Algo que decían mucho, doctor, para ir poniendo, por ejemplo, en un contexto, era todas las causas cuando arrancaba el coronavirus, las distintas investigaciones que varios gobiernos hacían, y sobre todo el de Estados Unidos, para ver qué tanto ocultaba o no China, si de verdad se había escapado de un laboratorio. Y ahí un poco entraba la teoría de Big Pharma, cuando empezaban a ramificar y veían quiénes eran algunos de los accionistas de este laboratorio y que también coincidentemente, y acá hablábamos por ejemplo de un hasta conocido nombre como George Soros, es miembro de las acciones o de la empresa, una de las empresas que es accionista en el laboratorio de Wuhan, pero al mismo tiempo es accionista de una de las empresas que tiene en su potestad lo que hoy creo que todos conocemos que es el Remdesivir. Entonces ahí uno podría decir, pero esperemos un poco, la misma persona o al menos el mismo grupo de personas está con la cura y así también con lo que es la enfermedad. De hecho que Internet está lleno de eso, ¿verdad? Y que si uno va a empezar a investigar un poquito, a mirar esto en profundidad, va a caerse de espaldas. Es un hecho concreto de que hay intereses políticos así sumamente grandes que nosotros, en este nivel, nosotros no podríamos ni dimensionar siquiera, porque nosotros solamente consumimos lo que nos venden los medios de información. Entonces pareciera así que estamos anestesiados, pareciera que no podemos ver un poquito más allá.
Pero si uno tiene primero la paciencia necesaria y segundo el interés de adentrarse un poquito más en profundidad en relación a todo esto que nos trajo, nos dejó el 2020, uno puede caerse de espaldas. Los intereses cruzados, intereses políticos, intereses de personas en particular, en sociedad o en confabulación con los gobiernos mismos, es escalofriante. Esa es la palabra, es escalofriante. Solamente vos mismo lo mencionaste, el origen del coronavirus. Esas son cosas que hoy día la gente está mirando, los gobiernos están mirando o exigiendo un poquitito más otra vez. Vi lapidario fue el comunicado, no el comunicado, perdón, una nota que hizo otra vez el Washington Post poniendo en duda el origen de toda esta cuestión, poniendo en duda al régimen chino en relación a cómo nació todo esto, qué fue lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Y que a mí me parece muy bien porque nosotros nunca como seres humanos podemos solamente quedarnos con la historia que nos venden los medios de prensa. O sea, nosotros no podemos quedarnos como una única explicación esa, con todo el daño que ha hecho a nivel mundial. Claro que hay que indagar hasta lo último. Y ahora están poniendo un poquito en tela de juicio los números, el hecho que se haya escondido esto hasta una manera, hasta que en un punto se fue tarde, ¿verdad? Hasta que se disipó a nivel mundial. Pero está muy bien, y estuve leyendo el día de hoy, ¿no fue esto? El Washington Post, cómo le recrimina al gobierno chino su poca apertura a la hora de investigar el origen de todo esto, a la hora de ver qué fue lo que realmente ocurrió. Pero es bien, como vos decís, hay intereses muy mezquinos por parte de grupos de personas que de hecho han estado a lo largo de la historia por detrás de muchas otras cuestiones. Y sí, eso no es solamente el origen del coronavirus, ¿verdad? Muchos colegas coinciden conmigo, tal vez no lo hacen de manera tan pública, ¿verdad? Pero nosotros en grupos pequeños solemos hablar otra vez con los grandes referentes de la neumología de la ciudad y del país, y que todos ellos coinciden que efectivamente se trató de un virus modificado genéticamente para ser usado como un arma biológica, y que se les salió de las manos y que ahí termina, y con la historia del murciélago nos trataron de vender a todos, ¿verdad? Pero aquí nos encontramos en este punto ahora. Claro, y cuando mencionabas bien, doctor, los medios, hay que recordarle un poco a la gente que los grandes medios se manejan por conglomerados de acciones y de empresas. Y ahí, por ejemplo, de vuelta le puedo poner a la gente el nombre de George Soros, que estábamos hablando, cura y enfermedad, pero al mismo tiempo, él es una persona que es uno de los magnates con respecto a los medios de comunicación y sus diferentes empresas justamente. Esto quiere decir también, doctor, que pueden manejar la noticia, pueden direccionar la noticia, y es una realidad porque se ve, y sobre todo en las redes sociales se pudo ver de la cadena muy importante de Fox y en otras cadenas de Estados Unidos, un ejemplo nada más, cómo terminaban los presentadores, conductores repitiendo las mismas incluso frases, como que se les fue dictando, dándole un speech de lo que tenían que decir. Entonces, detrás de las grandes empresas y detrás de los grandes medios de comunicación, también hay nombres, también hay intereses que están relacionados en su momento con estas farmacéuticas, puede ser, o sea, no puede ser tan despiadado. Y es por eso que da pie a que las cosas que se dicen o se investigan o suceden en las redes sociales, como por ejemplo el espacio que usted pudo encontrar en Facebook para poder hablar con honestidad, y sin embargo aún así querían censurarlo. O sea, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, también tuvo que rendir cuenta. Pero yo estoy censurado, mi página está vetada hace más de 2 meses, mi página está restringida. Imagina, o sea, por eso Mark Zuckerberg tuvo que ir a rendir ante el Congreso y explicar, y también debe tener, ¿por qué no pensar intereses comunes cuando mueven millones de dólares páginas tan simples como nosotros solamente creemos que es Facebook, Twitter y demás? O sea, no, a usted es una persona que se viralizó a nivel país con las cosas que hablaba cuando arrancaba la pandemia y con cualquier tema, pero le pasó a usted y le pasó a muchos doctores. No estamos hablando de casos aislados de 1 o 2 doctores en el mundo. Entonces quiere decir que las cadenas también están polarizadas en algún momento, y que la única forma de acceder, no digo a la información, doctor, pero sí a otra opinión y que te abra la cabeza a pensar, son únicamente las redes sociales, que también están censuradas, y usted es el ejemplo. Están siendo vetadas de a poco, es cierto. Por eso yo digo,
Por eso es que digo, eso pasó a nivel mundial, vos bien lo citaste, la CNN o canales en el vecino país, tipo la Globo o algunos medios de prensa, así que ya pareciera, ya no siquiera es disimulado. Bueno, la cuestión es la siguiente, que evidentemente, tanto aquí en el país como en el exterior, pareciera que ciertos medios de prensa reciben un estímulo económico para mantener la línea. Uno no puede ser tan iluso y creer que el año fue un terrible año para todos en el mundo. Por supuesto que no habrá sido el año más maravilloso del mundo para un selecto grupo de personas. Entiéndanse los dueños de los medios de prensa, de los supermercados, de las farmacéuticas. ¿O ustedes creen que los dueños de los supermercados en nuestro país les fue mal en este 2020? Que vos no podías comprar en una despensa, pero sí podías comprar en un supermercado. ¿Ustedes creen que les fue mal? Ellos podrían sobrevivir a otra pandemia todo el 2021 y todo el 2023 hasta el 2040 si hay necesidad, porque nunca va a ser malo. Ahora bien, los medios de prensa la misma cosa. ¿Vos pensás que no les conviene que la gente esté en su casa consumiendo sola, única y exclusivamente televisión? Entonces ese es el discurso que se mantiene, que los medios de prensa han iniciado desde un inicio y que yo siempre cuestioné y dije, no me parece ético que un gobierno ponga dinero a un medio privado de comunicación para hacer propaganda del gobierno nacional. O sea, esas son las cosas que no encajan y que no están bien, donde lastimosamente nuestra prensa perdió esa autonomía, perdió esa independencia, perdió esa capacidad de discernir y de criticar y de plantearse un poquito una óptica diferente. Un periodista en el país, Vargas Peña, el que veo que cuestiona y que le llama a los covitontos, que le llama a los coviadictos y a los cuarentontos, y que hace un cuestionamiento frontal a todo esto, ¿verdad? Y a mí me apena mucho porque esa es la línea, esa es la conducta y ese es el discurso oficial que se pretendía que todos sigan, ¿verdad? Lastimosamente se encontraron con médicos tipo yo, ¿verdad? Que de alguna manera dijeron, esto no puede seguir, que tiene que haber un poquito una visión un poco diferente a esta cuestión. No puede ser que tan unánime sea el reclamo, ¿verdad? Pero más allá de todos los agravios que pudo haber recibido, ¿verdad? Sí. Yo no siento que me haya ido a chocar de manera frontal, de manera negativa, por lo menos por mis comentarios, con mis apreciaciones. Yo siempre traté de ser lo más coherente posible, hice los cuestionamientos de manera coherente, de manera fundamentada, con evidencia científica sólida que me respaldaba, y solamente los apasionados o los iracundos son los que te salen de manera contundente a decir, te tratan de ridiculizar, te tratan de cuestionar tu formación, y eso es lo que no debería de ser. Y lastimosamente hay otro grupo de colegas que sencillamente han sido censurados, ¿verdad?, por el propio Ministerio de Salud, que los tiene de las bolas, no hay otra forma de decirlo, porque están manejados por contratos. Ahí, para cerrar un poquito nomás mi discurso, también quiero que entiendas y que veas y que te asesores un poco en lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en el Hospital Central del IPS, en Asunción, sí, donde se empiezan a dar los despidos masivos. Y esa es una práctica coercitiva, una práctica común por parte del Ministerio del IPS, en la que el médico tiene que someterse a las conductas, tiene que someterse a los planes, y donde se le roba ese pensamiento propio. Porque todos esos médicos que están siendo descontratados, casualmente fueron unos médicos que firmaron una nota de pedido para que haya unas mejores condiciones laborales, básicamente. Y esos fueron los médicos que fueron apartados. Para más o menos darle un ejemplo a la gente y que no crea que solamente polarizamos, que tenga que ver con todo lo que fue con la pandemia. Una realidad hace muchos años fue el experimento de Tuskegee, donde se comprobó que Estados Unidos, no estamos ni siquiera diciendo Paraguay, para que pensemos en un país de primer mundo, utilizó a personas para probar sífilis, la penicilina y demás. O sea, fue un experimento real que terminó siendo descubierto por la prensa, sacado a la luz, donde Estados Unidos tuvo que reconocer que usaba personas de color como conejillos de India. O sea, en su momento a muchos doctores, incluso pacientes que salieron a decir, sí, este experimento se está haciendo, le tildaron en ese momento de locos. Y cuando realmente salió a la luz, se tuvo que descubrir que se los trataba como conejillos de India. Y eso pasó hace muchos años. No tenemos por qué no pensar que pasa hoy, doctor. Y como hablabas también de los doctores, casi es de vuelta, no es tanto solamente una presión de la prensa, sino termina siendo de la ciudadanía,
porque en el caso de los doctores de IPS hablaron, y es hace poquito nada más, que están horas, que estaban días atrás, que estaba diciendo el ministerio que los iban a recontratar. Ya no hay una evaluación. Y como bien decía el doctor Guillermo Rodríguez Duré, si nos ponemos a buscar atrás, lo que pasa es que de repente los paraguayos, y creo que el mundo también se está volviendo así, tenemos una memoria de corto plazo. Pero si nos ponemos a buscar, son personas que en algún momento se quejaron de alguna u otra forma, incluso de la falta de insumos. Y esos son los doctores que están en la batalla día a día. Pero en el caso del... Te interrumpo, discúlpame, sí. Pero eso pues, no es algo que se pueda esconder, porque esas son prácticas antiquísimas. Son prácticas políticas que se traspolaron al área médica o un ministerio que no tendría por qué. Un ministerio donde ejerce gente de ciencia, donde ejerce científicos y donde debería de prevalecer la meritocracia, donde debería de prevalecer la formación profesional de uno por sobre cualquier cosa. Eso se politizó. La salud de nuestro país se politizó. Toda la vida va a pesar más el amiguismo político el hecho que uno haya trabajado por la campaña de alguien, o el amiguismo, o el tener va a prevalecer sobre un currículum bien cargado, y eso data de hace décadas. Eso, nadie quiere tener un médico problemático bajo su comando, nadie quiere tener un revolucionario, nadie quiere tener uno que reclame mejores condiciones laborales, que reclame los bonos, nadie quiere eso. Entonces, o que cuente lo que pasa en los hospitales. Y pasa en los hospitales, por eso hoy día si hay un pequeño grupo de médicos que se rebela un poquito contra el sistema y dice, señores, esto no está bien, esto no puede seguir, sencillamente no creo que esto sea lo correcto, no hay insumos, no hay materiales, no hay equipo de bioseguridad, no se puede llevar adelante, no se puede trabajar de una manera, no levantan su voz. Pero no, lo habitual y lo normal es que ese tipo de personas, como ese tipo de médicos, como están siendo contratados año tras año, más o menos todo depende de tu conducta. Si te comportaste bien este año, el otro año se te vuelve a renovar, si no, fuiste. Y esa es una práctica política muy común, donde le somete al médico, trabajas con lo que tenés, con lo que podés, punto final. Entonces poco vas a ver los médicos revolucionarios que van contra el sistema, o que se pelean con su director, o que reclaman mejores condiciones, porque va a pasar esto que pasó, y ellos vuelven a encontrar el método o el mecanismo jurídico legal para no contratarle a estos médicos, ¿verdad? Y que es lo que probablemente le va a pasar a los colegas médicos de IPS, que en su justo reclamo hicieron un reclamo para mejorar lo que son las condiciones laborales, y sin embargo le están borrando de un plumazo nuevamente, ¿verdad? Es una pena, sí. Es una pena, porque yo creo que ningún otro país del mundo se ha de manejar o se le ha de tener al personal médico de una manera tan precaria y de una manera tan humillante como se les maneja acá. Y como para ir cerrando, porque sabemos de su tiempo, entendemos y sabemos de lo solicitado que es usted, doctor, entremos un poco ya para finalizar la vacuna. Sobre todo, vamos primero al plano internacional y luego al local. En el internacional tenemos varias opciones, pero creo que la gente se encuentra un poco más renuente, aunque el país vecino Argentina lo está haciendo, al de Rusia, porque no tenemos mucho conocimiento nosotros, porque Rusia es un país que siempre se mantuvo puertas cerradas y ocultándonos información tras información, años tras años, y hoy quieren vendernos una vacuna. No digamos que pueda ser mala ni no, sino que solamente de repente reacia a todo esto, a lo comercial, por así decirlo, que conocemos. Pero también en el plano local, primero entraba coincidencia, y yo lo pongo sobre la mesa, lo aclaro. Coincidencia, se daba permiso, se estaba ya gestionando permisos para las farmacéuticas de vuelta privada. Y cuando generó esta polémica, sale el gobierno a decir, si nosotros no podemos, primero que las farmacéuticas, acceder a las vacunas de forma gratuita para la población, vamos a comprarle a las farmacéuticas. Oh, qué sorpresa de vuelta, si hacemos una ramificación, yo me he tomado el tiempo de repente de hacerla, encontramos muchas personas vinculadas al gobierno que pertenecen a estas farmacéuticas que se verían beneficiadas, ya las compre el ciudadano común, o mejor aún, los compre por lotes mucho más grandes el gobierno. Entonces, ¿es un lucro las vacunas para el COVID-19? Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Eso que vos acabaste de mencionar es una de las prácticas más comunes, no solamente del Ministerio de Salud, sino que quizás de todos los ministerios del país, ¿verdad? Todos los ministerios estatales.
Pero es así, todas las personas, todas las compras que se hacen, las licitaciones, la compra de medicamentos de manera multimillonaria, todo, sin lugar a duda, y lo digo con conocimiento de causa, siempre hubieron intereses privados por detrás de ello, digamos, ¿verdad? Y algunos se han sancionado, otros no, se le han despedido, a unas creo que le suspendieron por 90 días, alguna cosa así, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es que no hay una sola persona que esté presa, por ejemplo, por intento del delito que trataron de cometer con la compra de insumos, por ejemplo, de China. ¿Y por qué el paraguayito no va a pensar en que nuevamente esto puede terminar siendo un tremendo negociado entre el Estado, el Ministerio de Salud y los mismos nombres de siempre que se camuflan entre los empresarios o entre los empresarios que están ahí para carnear, ¿verdad? Que es bien sabido que está manejado nomás otra vez por las altas esferas. Pero sí, esa es una práctica muy común, es algo que se ha hecho siempre, ¿verdad? Yo lo dije en algún momento, en algún video habré dicho, ¿verdad? Que el Ministerio de Salud es una vaca lechera de dólares del que muchísimas personas maman de él, pero muchísimas. O sea, nosotros es una cantidad de dinero inconmensurable, algo que nosotros no podemos dimensionar. Para que vos te hagas idea, nomás lo que fue para enfrentar esta pandemia, ¿verdad? Para enfrentar nuestra epidemia. Yo no estoy hablando de $1 millón, que ya es un buen dinero, mucho más de lo que muchos de nosotros en toda nuestra vida vamos a ganar, ni de 10, ni de 100. Yo estoy hablando de 1.600 millones de dólares. Es lastimoso, lastimosamente es así, y la duda ya se instaló. Y la gente está en su derecho, ¿verdad? La gente está en su derecho de dudar, de pensar, de lo que fuera, y el ministerio que tiene que sacudirse un poquito el polvo y tratar de esclarecer esto lo antes posible. Y por último, cerrando y despidiéndonos, me olvidaba el pasaporte, nuestro famoso el pasaporte verde, para saber si nos vacunamos. ¿Va a ser aplicable? ¿No es aplicable? ¿Cómo lo veo? No es aplicable. Yo estuve leyendo un poco, mismo en los países europeos, porque no es ético. No es ético que vos le solicites a alguien un estudio de salud para ver si puede o no. Vos no le pedís a nadie en el aeropuerto su test de VIH para sentarse o no al lado de él en el avión. O alguien no le pedís su test de tuberculosis para ver si tiene o no para vos sentarte o no con él. Entonces infringe la dignidad humana, viola y transgrede un principio básico que es el derecho humano. Bueno, le agradecemos muchísimo, doctor. Creo que usted es uno de los pocos y puedo coincidir en algunas cosas, puedo tal vez no coincidir en otras, pero me gustan las personas que salen de frente y al menos deciden en muchas cosas de este discurso lineal que se da de forma masiva, y es para eso este espacio justamente en América, un canal totalmente independiente de los medios paraguayos, como para poder animarnos a darle a la gente otra perspectiva y al final que sea la gente la que decida, doctor. Un gusto y ojalá podamos volver a compartir prontamente, ¿está bien? Así, doctor, luego. Ahí lo tuvimos al doctor Guillermo Rodríguez Duré, que estuvo hablándonos de todo y nos dio respuestas claras, la forma en que él ya se maneja, y creo que como arrancaba yo también diciendo, polémico y reconocido, porque uno puede estar de acuerdo con algunas de sus opiniones y también puede estar en desacuerdo con otras. Otro programa más que ha llegado a su fin, siempre en búsqueda de la verdad. La verdad para que vos, que estás del otro lado, puedas saber un poco más sobre este mundo que nos vigila y las cosas que nos oculta o no. Ya sabes, todos los domingos de 19 y 30 horas aquí en las pantallas de América arrancamos buscando la verdad. Como siempre, en el mundo nos vigila.